Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro programa más. El día de hoy traigo un invitado bastante especial que ya estuvo en el canal hace un tiempo. De hecho, creo que era cuando estaba celebrando los 100.000 suscriptores. Bueno, he tenido la fortuna de que el canal ha crecido un poco desde entonces, pero hoy tengo el honor de volver a presentaros. Sé que muchos todavía no os habíais suscrito, todavía no estabais pendientes a mi canal. Tengo la fortuna de presentaros al Gato Historiador. Tiene un canal de YouTube bastante también popular, bastante conocido, sobre todo para los amantes de la historia, pero me gustaría que se volviera a presentar porque, como digo, ya estuvo aquí hace un tiempo y muchos de vosotros todavía no estabais. Así que, Gato Historiador, si quieres comentarle un poquito a la audiencia quién eres, qué background tienes para comentar estos temas, pues adelante, todo tuyo a la cámara. Muchas gracias, hermano. Primero que nada, estoy muy agradecido de que me hayas invitado hoy a tu programa. Es bueno volver después de un tiempo de descanso. Y básicamente, pues bueno, soy un creador de contenido mexicano que hago videos de historia universal. Trato de escarbar en temas no tan conocidos en nuestra parte del mundo. Y también me especializo en historia militar y en temas modernos de geopolítica. Y imagino que bueno, que se va a poner el enlace en la descripción para si a alguien le interesa lo que Sí, aporto y cómo lo por, hago, su- pues por vaya y supuesto, le eche un vistazo al contenido. tendréis los enlaces, tendréis todas las referencias al canal, no os preocupéis, va a estar por todas partes. Gracias. Y pues sería Bueno, todo. sí, Adelante. sí, pues mira, pues hoy vamos a comentar un tema bastante peliagudo, bastante, pues desgraciadamente de actualidad en México ya desde hace más años de los que a todos nos gustaría. También quiero deciros que probablemente este programa va a ser suspendida la monetización porque, bueno, obviamente YouTube no se toma muy bien estos temas y yo paso de estar hablando en clave, así que os pido aquí ya el que quiera y el que pueda, si queréis aportar con bien comprando una suscripción al canal, un miembro del canal, o si queréis aportar con un súper gracias, un súper thanks, no sé exactamente cómo se llama, también, bueno, pues sería de agradecerlo porque, como ya digo, estos temas, pues YouTube no suele gustarle mucho que se hable, pero yo creo que es bastante necesario y hoy tenemos a todo un experto en la materia, una persona que, por lo que he podido trabajar contigo, he visto que eres una persona muy profesional en este tipo de cosas y te gusta informarte muy, muy bien. Así que vamos a ya a comenzar, vamos a darle. Y te quiero preguntar, primero de todo, por el tema de, bueno, quizás lo más destacado, que es la ciudad de Culiacán, ¿no? ¿Qué pasa siempre en Culiacán? Vemos que ya hemos tenido problemas con anterioridad muy grandes. Cuando fue la primera captura de Ovidio Guzmán en 2019, se lió y se conoció aquel evento como el Culiacanazo. Después se liberó a Ovidio Guzmán y todo se calmó, entre comillas, calmado dentro de lo que puede estar esa zona, pero luego se volvió a recapturar en 2023, a enero de 2023, creo que fue el 5 o 6 de enero, fue el Día de Reyes, y se volvió a liar en lo que yo en este canal bautizamos como el Culiacanazo 2.0, pero hemos visto que se ha liado una tercera vez más. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Muy bien, hermano. Solo una pequeña anotación antes de comenzar. Estoy seguro de que muchos compatriotas mexicanos están viendo este programa, aunque yo sé que tu audiencia es mucho más variada y cabe hacer esta anotación. Lamentablemente la gente en México, y no es algo de lo que yo estoy orgulloso, estamos ya muy naturalizados y lamentablemente acostumbrados al horror, a los problemas típicos de un estado fallido en muchísimos sentidos. Y para nosotros, lamentablemente, a veces estos episodios de violencia son algo que se puede esperar. Sin embargo, entiendo que para la idea de sociedad, para la idea de orden, ya olvídate tú de un europeo, que este tipo de situaciones donde un grupo armado desafía al Estado de tal manera, comprometa la seguridad de los ciudadanos de esa manera, es algo hasta surrealista dentro de lo que también es horroroso. También para compatriotas de Argentina, de Chile, gente de Uruguay, este tipo de situaciones les deben parecer tremendamente eh, preocupantes. Y claro que lo son, aunque lamentablemente aquí en México tenemos una especie de aldeanismo
ideológico y y aldeanismo político, donde no alcanzamos a ver las verdaderas dimensiones de lo que a veces ocurre aquí y las repercusiones que va a tener. Y rápidamente entro a contestar tu pregunta. Básicamente, después de la detención de uno de los máximos líderes criminales de los últimos tiempos, el Mayo Zambada, eh, al ya no ser la cabeza de la facción de los Mayos del cartel de Sinaloa, ahora sus hijos se están peleando los territorios contra los hijos de Joaquín Guzmán el Chapo. Ahorita mismo está habiendo una reconfiguración del poder y cómo se distribuía en el estado de Sinaloa y sobre todo en la ciudad de Culiacán, que es el bastión y el hogar de pues la mayoría de los narcotraficantes más famosos de nuestro país. Vale, vamos a empezar a meternos en el tema de la detención del Mayo Zambada, que como tú bien dices es uno de los líderes o capos más conocidos en la historia de México, ya una persona bastante mayor. Te quería preguntar sobre todo por qué se le detiene ahora en este preciso instante, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha generado esta detención. O sea que ese podría ser incluso el punto de origen, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el detonante de esta detención? ¿Por qué se le detiene? Bueno, antes de seguir con esta línea, déjame agregar un poquito de datos duros, que esos datos, bueno, son hechos y ya las lecturas que se pueden hacer de estos son bastante variadas, pero en términos duros, estos 60 días de violencia que han habido en Sinaloa y en Culiacán han dejado más de 400 muertos y decenas de desapariciones forzadas. Esto según fuentes oficiales del gobierno federal. Medios de comunicación alternativos lamentablemente sugieren que las cifras son mucho más elevadas. Así que verdaderamente en algunas zonas de nuestro país uh, son verdaderos escenarios de guerra asimétrica, de guerra donde se toma a la población civil como rehén. Es una situación muy difícil. Pero vamos, ya después de consultar y de poner en boga este dato duro, vamos a, vamos a hablar sobre lo que me preguntaste. Eh, mm, la, Te podría decir que se trata más de lo que está ocurriendo políticamente en Estados Unidos de manera interna y en su política exterior que algo que esté ocurriendo en los Juegos de Poder de México. No podemos ignorar que en ese momento ya se estaban preparando vehementemente las elecciones estadounidenses, se estaban decidiendo las elecciones de México. Estamos, solo por poner un poquito en contexto, más o menos a mediados finales de julio, entiendo. Sí, sí. La detención del Mayo Zambada se hace el 25 de julio y el 1 de junio se realizaron las elecciones en México donde se dio la continuidad al partido que ya gobernaba hace 6 años. Efectivamente. Muy bien, entonces yo antes de darte una razón política, antes de darte la decisión de un líder, quisiera hablarte de que la detención del Mayo se da en medio de un fenómeno que si no se explica con datos duros no se puede entender. Y esta es la crisis del fentanilo que no tiene precedentes en Estados Unidos. Si no metemos esta droga sintética en la ecuación y lo que justo está ocurriendo en ese país, no vamos a entender por qué se tomaron las decisiones políticas desde el más alto nivel hasta una negociación ahí con la DEA bastante enturbiada. Permíteme leerte unos cuantos datos duros que tengo aquí, que si no los entendemos, si no los ponemos en la mesa, no vamos a entender por qué se tomaron estas decisiones políticas desde Estados Unidos y por qué precisamente ocurre la detención en este momento del Mayo Zambada. Y estos datos, cabe recalcar que fueron dados por Anne Milgram, que es la directora de la DEA. Y esta mujer es una mujer que está afiliada al Partido Demócrata. Cabe mencionar estos datos. Todos los principales dirigentes de las agencias importantes son designados por el presidente y evidentemente Anne Milgram es una mujer que está afiliada al Partido Demócrata. Así que las decisiones que se tomen desde la DEA, evidentemente que están influenciadas por el partido que hoy gobierna los Estados Unidos. Y estos son datos que ella dio en el año 2023. Quisiera dar años del año 2024, pero lamentablemente todavía no se tienen datos duros hasta que finalice. Pero estos sí son datos duros que dio Anne Milgram
en 2023 sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Por ejemplo, una sola píldora adulterada de fentanilo en términos industriales que producen los carteles cuesta 10 centavos de dólar, mientras que en los Estados Unidos se puede vender de entre 10 a los 30 dólares por píldora. Imagínate, industrialmente a los carteles les cuesta 10 centavos de dólar producir una píldora adulterada de fentanilo y lo vendes en Estados Unidos dependiendo del estado de entre los 10 hasta los 30 dólares. Sus ganancias son multimillonarias. Aún así hay que Ahora, decir que sigue siendo una droga bastante barata a exacto, comparación de otras drogas. es una droga muy adictiva que les está saliendo muy barata de producir y que están vendiendo a un precio bastante alto. Ah, Ahora, en el año 2023 se registraron más de 100,000 muertes al año por sobredosis. Estamos hablando de un desgaste poblacional que me atrevería a decir que ni los rusos están teniendo en Ucrania por año. No están teniendo las bajas o los muertos que sí está teniendo Estados Unidos por sobredosis debido a la introducción del fentanilo. Un solo kilogramo de fentanilo puede mezclarse con 1,000,000 de pastillas adulteradas, generando ganancias millonarias. Ahora, en términos de qué tan letal es esta droga, producir una dosis letal de fentanilo te cuesta 2 centavos de dólar. Por 2 centavos de dólar, tú puedes producir el fentanilo suficiente y venderlo para quitarle la vida a una persona por sobredosis, mientras que otro tipo de drogas sintéticas, la dosis te costaría como 7 dólares para tener una sobredosis, mientras que en fentanilo solo requieres 2 centavos de dólar. La esperanza de vida desde el año 2017, que se acrecentó la crisis del fentanilo, ha caído debido a esta crisis de opiáceos. El 80% de los fallecimientos entre jóvenes de 15 y 24 años es por sobredosis de fentanilo. Lo que más mata a los jovencitos de entre 15 y 24 años en los Estados Unidos, el 80% de eso es la sobredosis de esta droga. Y la sobredosis ya es la principal causa de muerte entre los estadounidenses menores de 45 años. Otro dato duro impactante. En los test que se hacen a las personas que se encuentran evidentemente bajo los efectos de una droga, el fentanilo solo ocupa el 13% de todos los test que se hacen. O sea que la cantidad que se está introduciendo de fentanilo a comparación de otras drogas sigue siendo mínima. Es apenas el 13% de todos los test de drogas que se le hacen a una persona y en los que sale positivo. Estamos ante tan solo el 13% del 100% que se hace. Si se continúa metiendo más fentanilo en Estados Unidos por parte de los carteles mexicanos, la mortandad va a alcanzar unos niveles bíblicos. Estos son datos duros que proporcionó Amy Milgram en 2023 y por eso es que Estados Unidos está endureciendo sus políticas. Adelante, hermano. Pero entonces vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen. ¿Tú dirías que esta detención fue como una especie de, bueno, por lo que me estás comentando, Sí, obviamente es una emergencia nacional reconocida en los Estados Unidos, sí, la crisis de la droga, ya es una emergencia, ha recibido ese tratamiento, ¿no? De emergencia nacional. Entonces, por lo que yo estoy entendiendo de lo que tú me estás comentando, suena algo así como que en ese momento los demócratas intentaron anotarse un tanto político en base a las elecciones que tuvieron lugar a principios de noviembre. claro, claro, por supuesto, porque los demócratas han tenido una administración que, como hemos visto ya en los resultados, dejó muchísimo que desear al estadounidense medio. La inflación se disparó, se descuidó un montón la seguridad de ciudadanos estadounidenses cuando hubo desastres naturales, mientras que a Ucrania e Israel se les daban paquetes de ayuda multimillonarios. Entonces, evidentemente que Anne Milgram, una mujer afiliada al Partido Demócrata, y esto tiene sentido cuando se repasa la teoría, bueno, y hablando en este hilo narrativo, hay tres principales hipótesis sobre cómo se detuvo al Mayo Zambada. La primera, y la que es más o menos la versión oficial, es que fue traicionado por uno de los hijos de Joaquín, del cual era padrino. Uh, Joaquín Guzmán, el Chapo y Mayo Zambada se conoce bien que eran hombres que tenían una amistad muy fraternal y de años. Y este hijo de Joaquín Guzmán
al ser ahijado del Mayo Zambada y el Mayo Zambada ser su padrino, se tenían bastante confianza y hubo una traición por parte de él, donde lo priva de su libertad en Sinaloa, tentativamente lo lleva a Coahuila y de ahí en un avión privado aterrizan en los Estados Unidos y es detenido. Esa es una de las hipótesis que hay. La segunda, y creo que en mi opinión es la más fantasiosa, es que agentes de la DEA lograron localizarlo, secuestrarlo y llevarlo en una operación quirúrgica a los Estados Unidos. Esa es la segunda hipótesis. Pero la tercera hipótesis que cobra más sentido con esto es la de que el Mayo Zambada habría estado negociando desde hace 4 años su entrega a las autoridades estadounidenses. Y aquí hay otro dato duro que quiero agregar. Frank Pérez, un hispano estadounidense, es el abogado de la familia Guzmán en Estados Unidos, de la familia del Chapo. Y él le dijo a Los Angeles Times, este es un dato duro, él proporcionó esta información, que él está seguro y él sabe por fuentes que solo él conoce, que el Mayo Zambada habría estado negociando su entrega con las autoridades estadounidenses desde hace 4 años. Y esto lo dijo Frank Pérez, el abogado de la familia Guzmán. Me gusta, Entonces, me gusta adelante, adelante. que abras este melón ahora con esta última teoría. Repasemos, son tres las teorías principales que se manejan. Yo creo que la que se dio a conocer primero fue la de que fue traicionado, ¿no?, por uno de los hijos del Chapo, que también es una teoría que plantea algunas incógnitas, porque un personaje tan característico y tan histórico que lleva tantos años en el medio, pues resulta también curioso que una persona con muchísima menos experiencia y quizás con menos reputación logre engañarlo de esa manera. Pero si nos vamos a esta última teoría que mencionas, que me parece la más lógica, y todo esto si le sumamos también la corriente política, ¿no?, del Partido Demócrata estadounidense, puede tener mucho que ver, pero me sigue faltando una parte de la historia. Es decir, me sigue faltando la parte de la historia de qué ganaría el Mayo Zambada entregándose. O sea, cuál sería la otra parte del acuerdo. Ah, Don Mayo Zambada ya es un hombre que tiene está muy avanzado de edad. Se sabe, se conoce popularmente y como un secreto a voces que tiene una diabetes muy avanzada, sus riñones ya no están funcionando y para un hombre que lleva más de 40 años siendo un gran líder del crimen, realmente lo que le interesaría es negociar que sus últimos años de vida los pasara como testigo protegido de los Estados Unidos y también teniendo en cuenta que 3 de sus hijos están en ese programa viviendo en Estados Unidos. Y tal y como tú dices, un señor, por ejemplo, la detención de Ovidio Guzmán ocurrió recientemente y Sí. él asume el liderazgo de la organización cuando su padre es detenido en 2016. Ovidio Guzmán es un hombre muy joven que tenía toda la vida por delante y eso pasó en 2016, asumiendo que en ese momento él tomara el liderazgo, que se tardó en consolidarlo unos cuantos años. Sin embargo, don Mayo Zambada es un hombre que desde los años 80 ya era un gran líder, no se inició, él ya era un líder muy reconocido desde los años 80, así que verdaderamente un hombre que manejó siempre un perfil muy bajo, era extremadamente desconfiado, nunca le gustó estar en medio de nunca le gustó estar presente en los medios de comunicación ni que su imagen fuera conocida. Realmente, como tú dices, a, tiene que haber una razón muy fuerte detrás de esta negociación y lo que verdaderamente muchos analizan a un nivel humano más personal y lo que hace mucho sentido, ya que eh, Don Mayo Zambada es un hombre con una experiencia como casi ningún líder del crimen en el mundo, me atrevería a decir, fue precisamente eso, que se encuentra en una edad ya tan avanzada y con una salud tan deteriorada que lo que desea al final de sus días es ver a sus hijos que están como testigos protegidos en Estados Unidos antes de morir. Y por eso es que está pactando, y por eso es que pactó con Anne Milgram, esta mujer del Partido Demócrata, había estado pactando su entrega desde hace 4 años. Y cabe aclarar que estas son hipótesis. Hasta que salga información contundente y datos duros, el relato va a cambiar, porque hay personas que afirman, yo no soy de esas personas, yo cuando doy un dato duro me limito a decir que ese es un dato duro y la interpretación que se hace de él
puede variar. Y lo que estamos hablando ahora sobre la detención del Mayo, que es un hecho, son las hipótesis de cómo pudo haber ocurrido. Y esta información que estoy dando y esta hipótesis que su servidor mantiene es meramente nominal hasta que aparezcan nuevas pruebas contundentes y salgan a la luz datos que todavía no conocemos, pero a un nivel muy personal y humano, eso es lo que más hace sentido a bastantes analistas y compañeros en el medio, que debido a que ya es un hombre de una edad muy avanzada, ha estado más de 40 años en la cima del crimen. Lo único que don Mayo Zambada quiere en los últimos años de su vida es ver a sus hijos que se encuentran como testigos protegidos y tener una muerte tranquila. Claro, para estratificar un poco y para que la gente tampoco se pierda, ¿no? Tenemos que, bueno, pues se captura al Chapo, que era el líder de esta organización de Sinaloa, y pasa a tomar el mando su hijo, Ovidio, uno de sus hijos, Sí, porque tiene tres, sí. si mal no recuerdo, creo que tiene tres hijos. Y pasa a tomar el mando Ovidio. Bien, Ovidio es detenido por segunda vez en 2023 y aquí se crea un vacío de poder, entiendo, Claro. donde el Mayo Zambada, que sigue siendo uno de los hombres fuertes de esa organización, entiendo yo que asume el liderazgo. Mm, Él compartía el liderazgo del cartel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán el Chapo. Se podría decir que estaban hasta en un nivel muy similar. Hay incluso algunos periodistas que afirman categóricamente, yo no me atrevería tanto a decir que verdaderamente quien dirigía la organización era Mayo Zambada y que Joaquín fue un hombre que se dejó llevar y finalmente por eso lo detuvieron, por su obsesión de estar en los medios de comunicación y siempre estar en el lente público. Ellos tenían de alguna manera un liderazgo compartido de la organización. Sin embargo, don Mayo Zambada siempre fue un hombre que mantuvo un perfil extremadamente bajo y para nada procuraba estar en el ojo mediático. Pero Una se persona, saben que... sí, ¿Man? podríamos definirlo incluso como una persona austera. Sí, totalmente, totalmente. Pero él siempre fue, junto con Joaquín Guzmán, eh, eh, ellos dos fueron los dos principales líderes del cartel de Sinaloa. Y desde la detención de Joaquín, por supuesto que ha habido una decisión, por supuesto que ha habido enfrentamientos. Cuando mencionas el primer Culiacanazo de 2019, ahí fue donde se dice eh, o sea, cuando se trata de estos temas, son hipótesis que se hacen, ahí se registra una de las primeras decisiones en este cartel, donde los demás hijos de Joaquín Guzmán piden ayuda a don Mayo Zambada y a su gente para acudir en el rescate de Ovidio y este se niega. Desde ahí es donde bastantes reporteros y bastantes periodistas registran que comienza esta decisión en lo que otrora fue una relación básicamente de hermandad entre estas familias. Por lo que me estás comentando, ¿no? Por lo menos de la estructura orgánica de esta organización, me tiene cierto parecido también a la gente que esté viendo esto, que comente en el chat si también es capaz de ver este parecido. Al Imperio Romano cuando se divide en el Imperio Romano Occidental y Oriental, ¿no? Hay una diarquía, ¿no? Hay dos emperadores, por así decirlo. Y claro, con esta detención del Mayo Zambada, esta última detención, me imagino que si es cierta esta tercera teoría que tú planteas como testigo protegido, hombre, ¿qué información no va a tener una persona que ha estado 40, 45 años o incluso más lidiando con todo tipo bueno, de criminales, de organizaciones ilegales? Pero más allá de eso, se vuelve a abrir otro nuevo vacío de poder, ¿no? Porque también hay la teoría de la traición. Entonces, me imagino que esta es la causa de por qué estalla la violencia en Culiacán, ¿no? Ese nuevo vacío de poder o esa percepción de que ha habido una traición por la otra facción de la organización.
Por supuesto, hay un inmenso vacío de poder. El poder en sí mismo no acepta vacío, pero al ser descabezado esta facción del cartel de Sinaloa de su máximo líder, hay una reconfiguración del control de territorios, de los impuestos de guerra, que aquí en México se le llama derecho de piso, que es básicamente extorsión a cualquier comerciante que trata de ganarse la vida honradamente. Y eso explica que durante 60 días ha habido brotes de violencia seguidos uno detrás del otro en el estado de Sinaloa con sí, con cientos de muertos y también cientos de desaparecidos. Y básicamente eso es lo que mm, está, ha estado ocurriendo en los últimos meses en este estado. El gobierno federal ha tratado de, de calmar un poco la situación, enviando a operadores especiales, desplegando más fuerzas militares. Sin embargo, el poder de fuego que tienen estos grupos es algo que no se veía desde hace un buen tiempo. Bueno, yo creo que nunca se llegó a ver. Quiero preguntarte, a día de hoy, estamos grabando este podcast el 20 de noviembre, Sí. el 20 de noviembre. A día de hoy, ¿cómo está el tema, sobre todo en Culiacán y en el estado de Sinaloa? Me interesa saber cómo está la situación y, sobre todo, ¿alguna de las dos partes parece tener una ventaja? Vamos a hablar en términos militares, ¿no? ¿Alguna ventaja militar, táctica? Coméntame un poco también cómo se distribuyen estas dos facciones. ¿Quién tiene a priori la ventaja entendamos, en el campo de batalla? ¿Cómo está la cosa a día de hoy? Creo que en esta respuesta tengo que decepcionarte un poco porque las noticias que se ven en los medios oficiales, son muy confusas. Justo el día que habíamos programado este capítulo y lamentablemente no se pudo por razones superiores, justo cuando me desperté ese día, encontraron 10 cuerpos con rasgos de tortura, algunos descabezados. Continúan habiendo enfrentamientos en municipios muy concretos, pero cuando se trata de que estas organizaciones tomen control una sobre otra, tienen que pasar mínimo como un mes, 2 meses hasta que más o menos se aclare qué coño está pasando. Disculpa que utilice ese término, pero verdaderamente ahorita el caos está desatado. Asumir que un grupo controla esta parte u otra es algo meramente nominal. Y aunque sea muy doloroso decirlo, las noticias en los medios de comunicación tan solo te retransmiten de manera muy tardada lo que ocurre. Y bastante de la información clave es información clasificada por el gobierno federal. Tienes que recurrir a medios alternativos que afirman cosas de manera categórica, pero yo no me atrevería a darle a tu audiencia datos de los que no estoy plenamente seguro y de los que tentativamente puede venir de una facción o de otra. Lo que sí puedo decirte hoy es que han encontrado un equilibrio. Bueno, se han peleado territorios, evidentemente ha habido unos que se han ganado, otros que se han perdido, pero por ahora ni la facción de los Mayos ha sido destruida, ni la facción de los hijos de Joaquín ha sido destruida. Ha habido una reconfiguración por el control de ciertos municipios clave y de ciertas ciudades clave. Llegó a ser bastante grave. Por ejemplo, en México se sabe que las grandes ciudades turísticas son bastiones neutrales. Los carteles respetan a las familias que viven ahí, no por una cuestión de buenismo ni buena voluntad, es una práctica pragmática, porque las zonas turísticas, especialmente las ciudades donde hay hermosas playas, son unos generadores de ingresos extremadamente altos, tanto para hoteleros como para estos grupos criminales que los extorsionan y pactan con ellos. Sin embargo, la violencia llegó a ser tal que la preciosa ciudad de Mazatlán, que es una ciudad que yo adoro, que yo amo, que he visitado bastantes veces, fue víctima de la disputa entre estos carteles. Entonces, puedo, puedo tener cierta idea de qué está pasando, pero la verdad no me atrevería a dar información categórica porque proviene de medios alternativos muy dudosos. Verdaderamente es un caos. Eso es lo que describiría, caos. No se sabe muy bien en realidad qué está pasando, pero han encontrado al menos, se sabe que ninguna de las dos facciones ha desaparecido, ninguna ha exterminado a otra, pero sí que ha habido una reconfiguración en ciertos municipios claves del estado de Sinaloa por el control de las Es rutas y que los sembradíos. tal y como lo comentas, bueno, te quiero hacer una pequeñita pregunta, solo para puntualizar. ¿Alguna de las dos facciones tenía
a priori una ventaja militar, es decir, estaba más armada o contaba con más efectivos. Me atrevería a decir que la facción de los hijos de Joaquín Guzmán tenían más activos militares y Pero contrataban a mejores mercenarios que la facción de los mayos. Eso es lo que te puedo decir conforme a toda la información que me ha llegado y lo que he podido apreciar. tal y como lo estás comentando las cosas, yo me estoy quedando un poco sorprendido porque no es lo mismo a lo mejor ver pequeños recortes en la prensa que al final tratarlo de manera mucho más profunda. Sobre todo me estoy quedando con la idea de que esto puede ser catalogado incluso como una guerra, porque al final se organizan ofensivas, contraofensivas, se utilizan medios blindados, Sí, o sea, armas combinadas, ¿no? Incluso claro, infantería con caballería. Entendámoslo todo en el contexto de esas organizaciones, pero podemos llevarlo al aspecto militar incluso. claro. Sí, totalmente. Lo- los medios armados de estas organizaciones han alcanzado niveles que son difíciles de creer para un país que no está oficialmente en estado de guerra. Vemos medios blindados, armamento de primer nivel muy caro e incluso en ocasiones es un armamento de calidad superior al que posee el soldado regular del ejército mexicano. Ah, y ahí nos damos cuenta del poder económico que tienen estas organizaciones y todo lo que está en juego. Solo, Verdaderamente es una zona de guerra muy confusa. solo por poner también un pequeño dato más sobre la mesa, hace un tiempo se llegó a ver uno de estos, de este personal, vamos a decirlo así, vamos a cortarnos un poquito, pero de este personal armado con un AT-4 Carl Gustav, que es un lanzacohetes soviético, no, perdón, sueco, de los más modernos del mundo, 84 milímetros, o sea, es un arma bastante poderosa. Para terminar ya con el tema de todo lo que está pasando in situ y ya para meternos un poco en lo que viene siendo más la geoestrategia y la importancia geográfica de Culiacán, te quiero preguntar por las medidas que ha puesto en marcha el gobierno para tratar de frenar la violencia, que por lo que tú me dices no están funcionando. Han aumentado los envíos de operadores especiales y de soldados del Ejército Regular Mexicano al Estado. Sin embargo, los resultados durante estos 2 meses han dejado mucho que desear. Se sabe que el gobierno federal, para evitar bajas de los propios militares y no quedar y no tener una opinión negativa de la gente de a pie, de la opinión pública, uh, han dejado que estas facciones peleen, se desgasten y decidan entre ellas parcialmente lo que va a decidir con el Estado. Todo mexicano de a pie sabe que el gobierno federal a todos los niveles siempre ha pactado con estas organizaciones, a todos los niveles, desde el nivel estatal, desde el nivel municipal hasta el nivel federal. El mexicano de a pie lo sabe. Sin embargo, considero que hay una especie de cinismo absurdo en los medios de comunicación y en la clase política donde se niega categóricamente de que haya cualquier tipo de pacto y cualquier tipo de diálogo con ellos, cuando evidentemente el mexicano de a pie sabe que lo hay. Y lo que básicamente ha estado pasando es que ciertas zonas muy estratégicas y a los máximos generadores de violencia se les ha dado caza, se les está conteniendo. Sin embargo, hay un pacto no escrito del gobierno federal donde se les ha dejado a estas organizaciones pelear el tiempo que tengan que pelear. Y si tú me lo preguntas de manera más directa o si yo lo hablo de manera más directa, la verdad no sabría decirte con qué facción se ha aliado el gobierno federal, porque el gobierno federal tiene que elegir una facción del cartel a la cual no perseguir y a la cual beneficiar en detenciones, en operaciones. Desconozco cuál haya sido la elección del gobierno federal, porque lamentablemente pasa eso, estamos en una especie de negación que es muy insana para el país. Todo mexicano de a pie sabe que los servidores públicos y el gobierno federal negocian a todos los niveles con estas organizaciones, no por gusto, sino por una cuestión de equilibrio de poder, de fuerza militar, de municiones. Sin embargo, por parte de los medios convencionales y de los portavoces de los servidores públicos hay un cinismo tremendo respecto a que no hay ninguna conversación ni ninguna mediación de ningún tipo con estas organizaciones cuando claramente las hay.
Así que verdaderamente a este punto no sabría. Todo aún permanece en caos. Todavía se está desarrollando esta lucha por el poder y no me atrevería a darle a tu audiencia afirmaciones de medios no oficiales, porque lamentablemente, y como te lo dije hace un rato, bastante información sobre lo que está pasando termina siendo censurada desde el nivel más alto de gobierno, porque a fin de cuentas es información clasificada que comprometería mucho la estrategia de seguridad del gobierno federal. Lo que sí ha estado planteando la nueva presidenta, que cabe aclarar su origen, ella es una presidenta mexicana, pero tiene un origen en judío, sefardí y házaro. Y evidentemente ella, parte de su estrategia de seguridad, junto con otro funcionario, Harfuch, que es un hombre de origen libanés. México está siendo controlado ahora por personas de origen semítico y europeo del este. Proponen una estrategia donde se refinen o se le den muchísimos más recursos a los servicios de inteligencia a todos los niveles. Esto en clara sintonía y en clara emulación, no hay que ser muy perspicaces para adivinarlo, al, al, al tomar en cuenta los resultados de los servicios de inteligencia israelíes, como el Mossad, que este no es un dato ni mucho menos de conocimiento público, ni mucho menos famoso, pero es verdad que los servicios de inteligencia en bastantes países de Hispanoamérica y especialmente en México están controlados y tienen una influencia a un nivel que la gente no se imagina del Mossad, tanto en los software que se utilizan para espionaje, tanto en la tecnología que se utiliza para las cámaras, tanto las doctrinas de espionaje y contraespionaje que se utilizan. México tiene una dependencia del Mossad tremenda. Se podría decir que ellos básicamente controlan los servicios de inteligencia de México, y ahora que tenemos una presidenta judía que claramente también funge su papel como Sayanim alrededor del mundo, vamos a tener este incremento tentativo que se va a tardar un tiempo de aumentar el presupuesto y el alcance de los servicios de inteligencia para atacar más directamente las causas y los activos financieros de estas organizaciones. Esto está aún en marcha. Hay bastantes, se está cambiando la estrategia del anterior presidente López Obrador, donde hubo una negación total de la violencia. Él era un hombre con una idea de no querer ser recordado como un presidente violento. Sin embargo, durante su sexenio, a pesar de que se avanzó bastante en temas de ayudas sociales y proyectos de inversión del extranjero, se descuidó muchísimo el combate a estos grupos criminales que han crecido demasiado y básicamente ahora se pasean por el país como si fueran sus dueños. Esta estrategia que plantea la nueva presidenta incluye un uso de la fuerza sustancial contra estas organizaciones, pero más que nada una estrategia en inversión y un alcance como nunca antes se había visto de los servicios de inteligencia por todo el país. Esas son las estrategias que se han planteado desde el gobierno federal y desde que se asumió la presidencia por esta candidata que ganó. Hay un matiz que cabe la pena resaltar, y es que en los otros dos anteriores culiacanazos, digamos que la acción principal o los agentes que estaban, bueno, pues combatiendo eran, por un lado, el ejército contra estas organizaciones, pero esta vez tiene un carácter un poquito más enrevesada la cosa, porque hay una guerra civil entre organizaciones y aparte está el ejército intentando controlar la situación para que la población civil pues no sufra la situación. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que se podría hacer mejor por parte del ejército? ¿Qué crees que está faltando por parte de las instituciones militares para lograr controlar un poquito más la situación o para lograr incluso acabar con estas organizaciones o por lo menos con esta guerra civil que están teniendo? Es un tema hipercomplejo. Yo creo que es positivo este, este incremento de los recursos y del personal y del alcance de los servicios de inteligencia. Creo que bien aplicado y basado en la doctrina israelí se puede hacer bastante contra estas organizaciones. Uh, yo siempre me he remitido a que los resultados los hacen decisiones radicales. Y un ejemplo de esto te lo podría poner en países asiáticos, Singapur,
China, Corea, Japón, estos países donde verdaderamente se han aplicado leyes marciales estrictas, donde la sola posesión de un gramo de alguna de estas drogas se convierte automáticamente en pena de muerte. Sin embargo, los asiáticos en general, a pesar de que sean gente con unos niveles económicos muy desarrollados, que sean gente con sociedades mucho más organizadas que bastantes países en el mundo occidental judeocristiano, tienen una configuración civilizatoria distinta. Ellos aprecian el orden sobre cualquier cosa, y si para obtener ese orden y esa armonía hay que acabar con bastantes personas y bastantes inocentes, incluso sin miramiento por daño colateral, se va a hacer. Querer aplicar y lo que he dicho, estas estrategias han funcionado como en países como Singapur, China, Japón, donde por supuesto que existen problemas con organizaciones y problemas con, bueno, pues con este tipo de sustancias ilícitas. Sin embargo, tratar de aplicar estas doctrinas de actuar eh, eh, que se han hecho en Oriente a un país de moralidad judeocristiana, republicano, es algo que entraría en mucha disonancia con la idea de derechos humanos que tenemos aquí. Yo estoy de acuerdo en que el ejército, los operadores especiales y los medios de defensa de la nación son necesarios para destruir a estas organizaciones. Lamentablemente, si se actúa de manera radical contra esos grupos, estaríamos teniendo unos daños colaterales tremendos, unos daños colaterales que la opinión pública no podría aceptar. Sin embargo, creo que a costa de mantener el poder en un sistema democrático en el que tienes que asegurar tu reelección cada 6 años, prefieres que estos grupos sigan asesinando a civiles y sin embargo tu partido siga en el poder. Por lo que creo que en ese sentido el sistema democrático en México ha fracasado y está en crisis. Por supuesto que el Estado y el gobierno federal tienen los medios de defensa para destruir a estas organizaciones. Es una verdad que si lo quieren hacer a profundidad y con la contundencia necesaria, va a haber una cantidad de daños colaterales inmensa. Ese creo que es el gran problema. Eh, eh, Yo abogaría por esta mano dura, sin embargo, en nuestra configuración social, un daño colateral sería imperdonable para el partido que esté en turno en el gobierno y eso aseguraría que su oposición ganara. Así que verdaderamente estamos entre la espada y la pared eh, en este, en esta situación. Y todavía no he mencionado todas las implicaciones que tiene nuestro vecino en el norte. Eh, Sí, que eso, Personalmente creo que lo comentaremos un poquito más adelante, pero bueno, quería hacer también una puntualización. Hay que comprender que las civilizaciones, los países que tú has puesto en contraposición como imagen de esa mano dura, son países asiáticos que normalmente, por lo general, los países asiáticos tienen un cariz bastante autoritario en general, aunque haya claro, democracias, son países, por ejemplo, Singapur. Singapur es casi como una dictadura realmente. claro, O sea, si nos ponemos a escudriñar, ¿no? las leyes claro, y, claro, y las personas más de la cuerda occidental, claro, sobre todo tenemos más presente el concepto de libertad, es decir, a lo mejor por sobre el supuesto, orden. Pero es que claro, eso tiene una explicación histórica. por Yo supuesto. ya lo iréis notando durante el directo, estoy obsesionado con el Imperio Romano, pero es que esta idea de libertad realmente viene ya de Roma, ¿no? Del libertas. Por supuesto, De esa por idea supuesto. de no tener rey, de no tener, digamos, esa autoridad férrea desde el primer nivel, por así decirlo. Entonces, claro, es mucho más complicado llevar a cabo este tipo de medidas en países como España o como México, pero hay un ejemplo que marca un poco lo contrario y que también atiende a lo que tú decías, que el Estado, el mecanismo del Estado, una vez se pone a trabajar, es imparable. Ah, Y hay el ejemplo muy cercano a México de El Salvador, que mucha gente me dice, no, es que no puedes comparar El Salvador con México. El Salvador es un país mucho más pequeño. Sí, sí, el problema salvadoreño en números brutos es mucho más pequeño. Es decir, al final estamos hablando de 60.000, 70.000 pandilleros, pero corresponden al 1% de la población. es una población. Los medios estatales que tiene El Salvador para combatir
la delincuencia también no se pueden comparar con los medios que tiene México a nivel de país, que estamos hablando de México, de la 14ª potencia económica a nivel mundial, que no es poca cosa. Entonces, yo creo que sí podemos hacer una comparación lícita entre El Salvador y México, como Bukele ha conseguido, incluso con muy pocos daños colaterales, que esto sí que es algo más digno de estudio, porque incluso el gobierno de Nayib Bukele pues esperaba más daños colaterales. Pero a lo que quiero llegar es que cuando hay voluntad política se puede hacer prácticamente Claro. cualquier cosa. Sí, lamentablemente aquí no tenemos un líder de esa talla. No los tenemos. Soy muy crítico con mi propia casa y generalmente somos bienvenidos, pero lamentablemente no tenemos un líder fuerte, no estamos teniendo un líder fuerte que acepte las consecuencias y la responsabilidad de hacer lo necesario para que la seguridad nacional del país no esté comprometida como lo está hasta el día de hoy. Aunque cabe recalcar un punto, porque mucha gente se pregunta por qué se están peleando especialmente Culiacán y Sinaloa, por qué Culiacán y Sinaloa o Sinaloa y Culiacán se convirtió en un bastión tan importante para estas organizaciones. Bueno, y esto también tiene raíces históricas muy profundas. El estado de Sinaloa es un estado que se cuela en el norte, pero no es árido como el resto de Aridoamérica. El sur de México tiene una zona conocida como Mesoamérica, que es una de las zonas más fértiles que hay sobre la faz de la Tierra, y en los estados más norteños, limítrofes con Sinaloa, es un bioma mucho más árido, mucho más desértico, pero por razones de geografía, Sinaloa es como una pequeña saliente en el norte que es extremadamente fértil. Uh, ¿Por qué este estado se convirtió en un bastión de los clanes y las organizaciones criminales? Es un estado bastante aislado. De, Vivo en el estado vecino a Sinaloa y antes de que se construyera una carretera que te permite llegar en 2 horas allá, más o menos se tardaban en un camino muy serpenteado y hecho en el siglo XX alrededor de 8 o 9 horas. Ahora ya se tarda 2, pero hace unos años había una carretera que te daba que te daba paso a este estado entre 8 y 9 horas. Entonces, al ser un lugar de la República Mexicana bastante aislado, la organización de Sinaloa no es en absoluto parecido al de las grandes ciudades cosmopolitas como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Eh, Sinaloa y en especial Culiacán terminó configurándose durante los 200 años de República Mexicana como un lugar aislado y un lugar donde primaban los clanes y las familias. Por eso es que la organización incluso de estos grupos criminales se remite a las familias que ya dominaban ese estado desde hace 200 años. Entonces, un lugar aislado, de difícil acceso, muy fértil, al que llegaron inmigrantes chinos que introdujeron el plantío de bastantes sustancias que a raíz de ciertos compuestos se fabrican sustancias ilícitas, más Amapolas, toda la historia de los Estados ¿no? Unidos hicieron que Culiacán se convirtiera en el santuario perfecto donde estos clanes de familias que dominaban básicamente a toda la población, muy parecido a un sistema tribal de clanes, hizo que floreciera precisamente ahí ese tipo de idiosincrasia y este tipo de familias ahora sean los señores del crimen. Bueno, Hay una configuración especial ahí. me imagino que te refieres a las amapolas, ¿no? Lo que introducieron los Por chinos. supuesto, amapolas y sí, bueno, es que trato de utilizar eufemismos para Bueno, no alertar tanta amapolas sí se puede usar porque no solo se utiliza bueno, para Sí, lo que ya sabemos. Pero bueno, mira, pues ahora precisamente me gusta que abras ese melón porque el siguiente bloque que quería tratar era la importancia que tenía Culiacán geoestratégica, ¿no? Para estas organizaciones, ¿no? Porque siempre se concentra allí la violencia, o por lo menos una parte importante de la violencia, o por lo menos los eventos más graves. Y eso quiere decir que Culiacán es una plaza estratégica de primer orden para estas organizaciones. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hace tan importante a Culiacán para estas organizaciones? ¿Cuáles son los motivos geoestratégicos?
Precisamente bastante de esta pregunta ya la respondí con lo que he explicado previamente. Al ser un lugar aislado de la República, tener no solo Culiacán, sino desde Culiacán se controlan bastantes de los municipios y bastantes de los territorios de siembra, ah, que son bastante preciados. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hizo contratos muy grandes con el gobierno federal mexicano para plantar sobre todo en esta zona y en el norte y algunos lugares muy específicos del sur, amapolas y materias primas para toda la demanda de guerra que tuvieron. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, bastantes de estos clanes y familias, sobre todo de esta zona aislada del país, para nada cosmopolita, para nada llena de gente intelectual, digamos que fue una zona que se quedó muy encerrada en su propia dinámica de clanes y familias que lo controlaban todo. Y cuando ahora llegó la oportunidad de traspasar estas sustancias ilícitas a los Estados Unidos, estas mismas familias y clanes que gobernaban todo hicieron de este estado en los años 50, en los años 60 y ya siendo muy evidente para las décadas de los 70 y los 80, hicieron de este estado como hicieron de este estado y de esta ciudad el santuario y el epicentro desde donde se dirigía básicamente todas las operaciones para transportar estas sustancias a los Estados Unidos, ya que es una zona que se introduce en el norte como una cuña. Desde otros estados que son más fértiles en el sur se puede, pero quedan muy lejos y tienen que pasar por zonas de tráfico muy difíciles. Sinaloa es como una cuña que entra en Aridoamérica y como está muy cerca de la zona fronteriza y es muy fértil, tienen una facilidad impresionante y que otros estados no pueden competir contra ellos a la hora de transportar estas sustancias y sus componentes y sus precursores a los Estados Unidos. Y es por eso que si tú controlas Culiacán, controlas bastante de los municipios de Sinaloa y por lo tanto controlas una de las rutas más viables para transportar tus mercancías a los Estados Unidos. Esto también tiene que ver con una cuestión geográfica. La mayoría de los estados que están tanto al norte como a un lado de Sinaloa son bastante áridos, son como desierto, pero Sinaloa es una excepción única, es como una cuña que se mete en esta región árida del norte y por su posición privilegiada es la que tiene las mejores rutas para transportarlo hacia Estados Unidos y por lo tanto quien domine esta plaza, quien domine a las autoridades, quien tenga los mejores tratos con la policía, quien tenga los mejores tratos con los comerciantes, quien sea el señor de este lugar, va a tener a su disposición una de las vías más lucrativas que existen para los Estados Unidos. Bueno, hay que decir también, así como datos más característicos y quizás simples, pero que a la vez nos sirven para entender la importancia de esta plaza, es que Culiacán es la capital del estado de Sinaloa y es una Sí, ciudad de más de 1 millón de habitantes, por tanto es una ciudad grande que además concentra, y esto es muy importante, sobre todo para lo que hablábamos antes, una de las bases sobre las cuales se sostienen estas organizaciones, las principales entidades financieras del estado de Sinaloa. Entonces, realmente en el tema de lavado de dinero, de movimiento de activos, pues es mucho más fácil si tú tienes las instituciones cerca. Pero además, corrígeme si me equivoco, yo lo que había leído y lo que había entendido también es que Culiacán tenía mucha importancia porque daba acceso a la Sierra Madre Occidental, que era donde se podían ocultar también estos laboratorios clandestinos por el tema de que tú comentabas, ¿no? Un territorio mucho más fértil, con mucha más vegetación, se puede ocultar mucho mejor. por supuesto. Sí, sí. Es todas estas razones aunado a lo que tú me cuentas, que incluso para bastantes mexicanos es algo que se da por sentado, pero sí, a veces peco de aldeanismo también a la hora de asumir ciertas cosas que yo tengo muy claras, pero luego para una persona que no conoce la realidad aquí en México, pues sí, resulta importante puntualizarlo. Totalmente, esto no se contradice, sino que se aúna a todo lo que venimos explicando por un montón de eso, Culiacán es importante y podríamos estarnos hablando bastantes horas de por qué en este lugar cómo se originó, cuál es la historia, pero es un fenómeno multicausal, como prácticamente todo fenómeno geopolítico. Tiene un montón de razones y matices que podríamos hablar bastante, pero sí, sí, gracias por esa anotación, hermano. También, bueno, obviamente, ya para concluir el tema de la Sierra Madre Occidental, al final
si está a las faldas de esta sierra, pues el tener el control del Culiacán da también tener el control a nivel ya más visual, por ejemplo, de cuando un convoy militar se acerca a esta Sí. sierra, pues poder avisar, alertar a los componentes de estas organizaciones que estén trabajando allí. Y también te quería preguntar ahora un poquito más, ya como puntualización, podríamos decirlo así, porque también entra dentro de este tema, ya más para los que no somos de México, aunque seguro algún mexicano tampoco conoce el término, el Triángulo Dorado de México. Te quería preguntar por esto, porque entiendo que Culiacán también forma parte de ese Triángulo Dorado y es una de las cosas por las cuales también lo hace tan importante. El Triángulo Dorado es una región que abarca tres diferentes estados del norte, Sinaloa, Durango y Sonora, si no me equivoco, o es Coahuila, no lo recuerdo bien, pero este Triángulo Dorado marca una zona geográfica muy específica de la República donde hay grandes montañas y es una zona extremadamente fértil. Esta zona es importante porque ahí se siembran y hay este, laboratorios de mucha importancia, hay sembradíos de mucha importancia y también es una zona estratégica en la que estos grupos criminales básicamente son los zares. Ellos dominan y controlan estas regiones como si fueran sus feudos. Es una región estratégica muy difícil de maniobrar en ella. Es una zona muy fértil y muy frondosa y es una zona que quien la controla como si fuera su propiedad, como si fuera su feudo. Y quien controla esta zona tiene una de las mejores posiciones para pasar sus mercancías o cualquier producto que quiera a los Estados Unidos. Es una zona fértil, frondosa, de difícil acceso, y desde la que puedes controlar y tienes la posición más privilegiada del país para enviar tus precursores a los Estados Unidos. Otras zonas del país tienen que batallar, o otras organizaciones en diferentes partes del país más al sur tienen que sortear grandísimas dificultades para hacer llegar sus precursores o lo que ellos quieran vender al norte, pero quien domina esta zona tiene la mejor posición posible. ¿Y esta zona, este Triángulo Dorado, está controlado únicamente por una organización o serían varias organizaciones las que controlan y se disputan este feudo? Bueno, es una pregunta complicada. Tentativamente, el cartel de Sinaloa domina esta región de manera absoluta. Sin embargo, debido a esta decisión, en estas zonas remotas del país, donde a veces ni siquiera llega el Internet, ni si el Estado no puede llegar ahí básicamente. E- En estas zonas del Triángulo Dorado, se sabe por medios de comunicación alternativos y informadores anónimos que no ya durante este brote de violencia y esta reconfiguración de poder entre los hijos de Joaquín Guzmán y los hijos del Mayo Zambada, sino ya desde hace varios años, este Triángulo Dorado constantemente se convierte en una zona de guerra, porque bastantes grupos se pelean estos territorios, ya no en guerra urbana, verdaderamente se trata de hacer un despliegue de tropas en terreno, construir trincheras, construir campamentos y bastantes de estos enfrentamientos que verdaderamente se convierten en guerra posicional son extremadamente desconocidos incluso para el mexicano de a pie. Entonces en esta zona, tentativamente, ahora mismo hay una guerra al, al, en la cual no hay cobertura mediática. Hay cobertura mediática cuando hay enfrentamientos urbanos que incluso para estas organizaciones son inconvenientes porque de manera coloquial se dice que se te calienta la plaza, entra gobierno federal, vas a tener eh, a la opinión pública, a los camarógrafos viendo cuando ocurre algo en la ciudad. Sin embargo, cuando este tipo de guerras de baja intensidad, incluso guerras posicionales, ocurren en los lugares recónditos como como eh, el Triángulo Dorado, prácticamente no hay nadie que pueda registrarlas más que los propios combatientes. Por eso es interesante que de repente circulen por internet videos de,
de personas, de estas organizaciones luchando en medio de montañas, en medio de bosques, en medio de una trinchera. Pero ¿por qué esto no salió? Precisamente porque ocurren en estas zonas remotas del país a donde el Estado básicamente no llega en ninguna faceta y son controladas por estas organizaciones. Tentativamente, ahora mismo hay una guerra en ese lugar, pero es una guerra que no se cubre por básicamente ningún medio. Hay un problema tremendo de gente desplazada por la guerra. He conocido lamentablemente a bastantes personas que llegan a la ciudad, que hablan de estas guerras que se están librando en ese lugar, pero absolutamente ningún medio cubre esas guerras porque es extremadamente peligroso. Esa es una faceta y un dato duro que puede impresionar a más de uno. Las guerras entre estas organizaciones que se libran en lugares remotos del país, como el Triángulo Dorado, son increíblemente desconocidas y solo se sabe quién ganó por al final quién domina la región. Pero te aseguro que en esos lugares han ocurrido guerras de baja intensidad, ha habido trincheras, ha habido posiciones, hasta se utilizan morteros, artillería. No, las guerras que se dan en Una esas guerra, regiones, básicamente. sí, Una guerra. pero por la naturaleza del lugar, por lo que ni siquiera llega el Internet a esas zonas, el Estado no llega, estas guerras son básicamente nadie las cubre. Es imposible cubrirlas más que los propios gatilleros que por alguna razón quieren grabar algún video de lo que están haciendo. Pero en esas zonas verdaderamente se libran batallas campales entre estas organizaciones. O sea que Aunque cabe, sí, entiendo entonces que la importancia del Triángulo Dorado sería en la producción y también la distribución. sí. Y tú, por ejemplo, crees que con la proliferación de, por ejemplo, de los drones, que está siendo utilizado también como se utilizan, por ejemplo, en Ucrania o en Nagorno-Karabaj, o sea, drones FPV para atacar tropas, pues lo están utilizando también estas Sí. organizaciones, pero más allá de eso, por parte del ejército, ¿tú crees que con la proliferación de drones, medios satelitales, fotografía aérea, va a ser posible en el futuro seguir manteniendo tan en secreto estos laboratorios y estas bases de operaciones? Por supuesto que no, cada vez es más conocido todo esto que pasa en los lugares recónditos. Es incluso bien sabido que uno de los principales clientes en cuanto salió el programa Starlink en México, que es internet satelital por la compañía de Elon Musk, que puedes tenerlo en una zona recóndita y va a tomar internet satelital, no importa dónde esté. Bueno, los principales clientes de este sistema de internet, que es bastante caro para el mexicano promedio, precisamente son estas organizaciones. Los primeros clientes que hubo del Starlink en México fueron precisamente los grupos delictivos que necesitaban obtener señal de internet en los lugares más recónditos del país. Y por supuesto que compañeros divulgadores como Armapedia, como Segmento Armado, un saludo a todos ellos, son informadores de primer nivel sobre estos fenómenos que ocurren entre la lucha del gobierno federal, el crimen organizado o estas organizaciones. Mi hermano Armapedia tiene videos muy buenos que te van actualizando sobre la situación, sobre el armamento que están implementando estos grupos, sobre el uso de drones. Y sí, creo que con el tiempo, pues la tecnología nos va a ir alcanzando y realmente, pues el gobierno federal tiene que tomar cartas en el asunto pues para alargar sus tentáculos y hacer lo necesario para mantener segura a la población civil. ¿Tú crees que, mira, ya aprovecho este tema para enlazarlo con el siguiente? ¿Tú crees que el tema de la proliferación, pues, de este tipo de tecnologías como los drones, satélites o incluso un incremento en las capacidades militares mexicanas puede llevar a que se externalice por completo la producción de estas sustancias ilegales en otros países? Es decir, ya la producción no sea en México, sino en otros países y simplemente en México pues sea, pues, digamos, la última parte de la distribución. Um, Muy probablemente tenemos que ver si esta doctrina un poquito más beligerante del gobierno de Claudia Sheinbaum, pues verdaderamente hace que los carteles se replieguen un poco a sus territorios originales y si esta estrategia de ampliar los recursos y multiplicar a los operadores en los servicios de inteligencia da los resultados esperados, porque si
a estas organizaciones no solo se les combate con la fuerza, sino si es que congela sus activos, si entorpece sus operaciones financieras, si detectas con más facilidad sus redes de corrupción y complicidad con servidores públicos, pues vas a poder atacarlos de una manera interna mucho más efectiva que solo acabando con sus gatilleros, que bastantes de ellos lamentablemente son carne de cañón que se reemplazan a poco de que son exterminados por un rival o por el gobierno federal. Tengo fe en que se combata, pero lo que vaya a pasar a continuación, creo que la verdad ahí no me atrevo a vaticinar, aunque uno de estos ejemplos es Ecuador, que unas décadas atrás era un país impensable respecto al paso de sustancias, al paso de migrantes, y hasta en el año 2023 y este 2024 todo el mundo se quedó expectante ante cómo los grupos criminales, debido a estas relaciones con los carteles mexicanos y también con las organizaciones colombianas, se había convertido literalmente en un santuario de los criminales que básicamente estaban desafiando al gobierno. Es un ejemplo de lo que ha pasado. Sí, puede ser un ejemplo muy consistente. Sí, incluso en El Salvador, por ejemplo, se llegó a, perdón, El Salvador no, en Ecuador se llegó a, bueno, en El Salvador también, a decretar el estado de excepción y no sé exactamente cómo irá, me imagino que no tan bien como en El Salvador, pero bueno, algo entiendo que habrán conseguido reducir la delincuencia. Te quería preguntar, ahora ya que estamos tocando un tema un poquito más internacional, porque al final el problema de México también es muy complejo. México está situado, como dijo Porfirio Díaz, muy lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Y en este caso, estar cerca de Estados Unidos, siendo el mayor consumidor de estas sustancias, pues al final, quieras que no, pues siempre incita a grupos de esta índole mexicanos a pues comerciar con dichas sustancias. Pero hay un jugador más a día de hoy, hay un jugador que es China. Obviamente China y Estados Unidos están inmersos en una especie de carrera de Guerra Fría 2.0, ¿no? Por hacerse con la hegemonía mundial y con el dominio. Entonces, yo no puedo afirmar categóricamente que China esté promoviendo este problema de la droga en Estados Unidos, porque no hay pruebas suficientes, pero Estados Unidos ya en su momento utilizó la droga como arma de guerra para desestabilizar países. Entonces, quería que me comentaras ya un poquito a nivel más internacional el papel de China en esta crisis de la droga del fentanilo, porque además China es uno de los mayores productores de esta sustancia. También Afganistán, con los talibanes, pues ha habido una gran producción de amapola, aunque ahora la quieren prohibir. Los talibanes pues, siempre han optado por prohibir la amapola, aunque bueno, en tiempos de guerra contra Estados Unidos, pues digamos que permitían a sus señores de la guerra cultivarla. Pero quiero que me hables un poquito del papel de China, de cómo está jugando China en esta situación. Bueno, antes de explicarte el papel de China en esta situación, tengo que aclarar dos factores que determinan mucho cómo la política, porque la política exterior china choca con la política exterior estadounidense y la política interior y exterior de Estados Unidos nos afecta a los mexicanos inmediatamente. Antes de explicarte el papel de China, quisiera explicar también bajo qué concepto Estados Unidos trata a los países hispanoamericanos y sobre todo a México. Desde el siglo XIX, el presidente Monroe estableció su doctrina ideológica y es la que se enseña en las escuelas de pensamiento estadounidenses, que reza en su principal lema que América es solo para los americanos, que traducido en palabras cristianas quiere decir que el único imperio que va a haber en el continente americano es el de los estadounidenses y el de los anglosajones. En realidad es América para los norteamericanos. Entonces, en las escuelas de pensamiento estadounidenses, desde bien temprano en el siglo XIX, no se iba a consentir que otra potencia europea, y por supuesto que a ellos les convino la desintegración del Imperio Español, pero cualquier otra potencia europea que quisiera ejercer su influencia en el continente americano iba a ser combatida con toda la fuerza. Porque solo los, los norteamericanos anglos podían ser el único imperio en esta parte del mundo. Que no un imperio declarado como si los había bastantes en el siglo XIX en Europa, sino un imperio un poquito que utilizaba más eufemismos sofisticados para eso.
Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reclamó a toda Hispanoamérica, todo el continente americano como su zona de influencia. Por eso es que están enemistados a muerte con Cuba y con los países que han ejercido un poquito de resistencia, que a mi parecer el régimen cubano, quiero aclarar que es un régimen funesto, que tiene a su pueblo esclavizado, pero en términos de escuelas de pensamiento estadounidenses, ellos así nos ven a nosotros como su zona de influencia que les pertenece por derecho y la han reclamado. Entonces, toda la doctrina Monroe tiene que ver con que evitar que tanto México como cualquier otro país de Hispanoamérica desarrolle industrias críticas que puedan representar una amenaza a su hegemonía en el continente. Incluso después de la Revolución Mexicana se firmaron los tratados de Bucareli, que son secretos. Ya se pasaron 100 años de esos tratados, pero son secretos aún así, en el que se impedía que México desarrollara, perdón, en el que se pactaba con el gobierno federal mexicano, con los vencedores de la revolución, que no se iban a desarrollar industrias críticas de defensa. Por eso es que ni en México ni tenemos tanques, ni tenemos una aviación desarrollada. Nuestro ejército tiene limitaciones tecnológicas, siempre las ha tenido, eh, eh, pero condicionado precisamente por los tratados de Bucareli que siguen siendo secretos. Ahora que tocas el tema de los tratados, simplemente quiero hacer una puntualización para que la gente pues, también entienda, porque yo he escuchado sobre estos tratados un montón de veces, pero ¿por qué México, tanto tiempo después, en el caso de que sí fueran los tratados tal y como los tenemos en mente, porque claro, al ser secretos ninguno sabe exactamente los puntos que incluye, pero ¿por qué México sigue respetándolo a día de hoy todavía esos tratados? O sea, ¿qué consecuencias podría tener no respetarlos para México? Bueno, eso es algo un poco más complejo. Imagínate que BlackRock retira todos sus activos de México y toda nuestra industria petrolera cae en un día. Vale, Y creo que nos BlackRock es hacemos una controlada idea. por la judería Hazara estadounidense. Entonces, bueno, Estados Unidos tiene condicionado a México financieramente, militarmente. No han puesto bases en México, pero tal y como ha dicho mi hermano el GAFE 423, nuestro hermano el GAFE 423, por supuesto que hay operadores extranjeros aquí de manera encubierta, no oficial, pero los hay. Tan solo por ponerte un ejemplo, México está comprometido a tal grado en Estados Unidos que si BlackRock retira todos sus activos, pues si es que el gobierno federal mexicano realiza una acción que no le gusta al gobierno estadounidense, tan fácil, retiras tus activos de BlackRock del Banco Mexicano y el país y tu presidencia te dura un día nomás, por poner un ejemplo solamente. Estamos, sí, uh, hay demasiados intereses A merced, estadounidenses entrelazados. a merced totalmente. Sí, totalmente. Y esta escuela de pensamiento viene desde el siglo XIX, muy temprano. Y es lo que yo criticaría bastante de mi pueblo y de mi idiosincrasia, que somos muy aldeanos a la hora de entender las relaciones de poder internacionales. Creemos que el presidente es el que va a determinar la política. No, no, no. Y yo soy muy radical en ese aspecto. Nunca debimos dejar de ser un imperio porque nos quedamos a merced de otro imperio. Creemos que los hispanos somos muy ingenuos respecto a creer que somos gente cálida, somos gente amable, somos gente que acepta a cualquier extranjero que llega. A eso la geopolítica no le importa. Ya. No, la doctrina beligerante de los Estados Unidos desde el siglo XIX es impedir que cualquier país del cono sur hispano se convierta en una amenaza existencial para ellos. Y por eso es que les convino la balcanización del imperio español y les ha convenido intervenir en cuanto han tenido que intervenir para que no nos convertamos en una amenaza beligerante. Y aquí es donde entra la política exterior china. Los chinos conocen a la perfección este tipo de guerra híbrida, este prototipo de guerra híbrida desde que la Compañía del Imperio Oriental Británica les hiciera una guerra para venderles drogas. Tal Los cual. chinos, después de un siglo de humillación, cuando llega Mao, recuperan la dignidad como potencia, como país unificado. Deng Xiaoping les dio la libertad económica al hacer unas reformas totalmente radicales a la muerte de Mao. Y ahora con esta Santa Trinidad, que es Xi Jinping, ahora les ha devuelto el papel de superpotencia a nivel mundial. Y no es ningún secreto que Estados Unidos y China están luchando una guerra fría y están luchando una guerra simétrica y una guerra híbrida a todos los niveles, no solo
en la introducción de los precursores para los carteles mexicanos, sino también en cuestión demográfica. Es muy preocupante para bastantes hombres de línea dura en Estados Unidos la cantidad de inmigración china que llegó durante el siglo pasado y que sigue llegando aún hoy día. Y es verdad, los chinos tienen algunas de las mejores agencias, tienen algunos de los mejores agentes de espionaje e inteligencia que hay sobre la Tierra, y un plan que muchos senadores y hombres de línea dura en los Estados Unidos señalan es que los chinos están metiendo mucho en migración, están metiendo a muchos agentes como inmigrantes, pero que a la vez también son agentes dormidos, que en el momento que estalle un conflicto crítico se van a dedicar a sabotear infraestructuras críticas de los Estados Unidos. Los chinos verdaderamente están librando una guerra híbrida aún con una sofisticación nunca antes vista y uh, el presidente Andrés Manuel, antes de que dejara su mandato hace unos meses, confirmó para congraciarse con los estadounidenses que verdaderamente bastantes de los precursores para el fentanilo venían de China, venían de los puertos chinos. Ahora, los chinos están, yo por todo lo que no me atrevería a pronunciarlo categóricamente, pero tengo la certeza, tengo una hipótesis en la que confío mucho en que verdaderamente los chinos sí están facilitando para los carteles los precursores para fabricar el fentanilo. Después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán en 2022, que fue una clara provocación al Partido Comunista Chino, los chinos han recrudecido su envío de materias primas para los carteles. Y aquí es muy importante lo que comentas tú de la visita de Nancy Pelosi en agosto de 2022, pero sobre todo que a raíz de eso China rompió los acuerdos con Estados Unidos en materia de terrorismo y Exacto. narcotráfico. Muy Rompió importante. por completo la cooperación que estaban teniendo entre agencias para detener el tráfico de drogas y terrorismo a raíz de esa visita. Y no es ningún secreto que también a raíz de esa visita el número, bueno, la cantidad de fentanilo que comenzó a pasar hacia Estados Unidos aumentó exponencialmente. Los chinos, tengo, tengo la hipótesis de que, bueno, es claro y toda la evidencia apunta a que los chinos verdaderamente, especialmente después de la visita de Nancy Pelosi en 2022 a la isla de Taiwán, que es un tema en el que los chinos no van a negociar en absoluto, lo hicieron como represalia, le están facilitando a los carteles mexicanos los precursores como parte de su guerra híbrida contra los Estados Unidos, les están destruyendo su población, los están desestabilizando mientras China tiene un control férreo de quién entra y quién no entra a su país. En ese sentido, en términos absolutos de guerra híbrida y guerra simétrica, los chinos están jugando excelentemente bien sus cartas contra los estadounidenses. Y, ¿sirvan? Sí, pero el tema de introducir droga como arma de guerra, por así decirlo, no es nuevo. Los Estados Unidos lo han No. hecho, Gran Bretaña lo ha hecho en las guerras del opio contra China en el siglo XIX. O sea que realmente China ya parte de la base de que a ellos se lo hicieron también. Precisamente, esto es lo apasionante de la historia y de los que somos apasionados de este rubro, que los chinos aprendieron, no pudieron aprender esto, sino de los mejores maestros. En el siglo XIX, la Compañía Británica de las Indias Orientales, que no hacía nada sin el visto bueno de la corona británica, activamente hizo dos guerras contra los chinos nada más que para venderles drogas. Estaban perdiendo sus divisas de plata, ya que los chinos les vendían un montón de productos por el cual solo aceptaban plata de América, de la mejor calidad. Y entonces los británicos estaban perdiendo tantas divisas y tantos activos que lo único que los chinos podían comprarles era el opio que producían a bajo costo en la India. Sin embargo, el emperador prohibió el opio porque le estaba causando una crisis como la que hoy están teniendo los estadounidenses y solo para seguirle vendiendo opio a los chinos, un mercado de millones de personas, les hicieron guerras y las ganaron. Y ahí comenzó el llamado siglo de la humillación para los chinos, el cual ellos recuerdan muy bien y tienen extremadamente presente hasta ahora. Y sí, digamos que todo esto en términos absolutos es una revancha que están tomando los chinos. Bueno, pues creo que es un análisis muy interesante el que acabamos de hacer aquí, sobre todo para que la gente entienda que hoy en día con la globalización y sobre todo la importancia
tiene la geopolítica en la vida cotidiana y en el día a día de los ciudadanos. O sea que muchas veces no nos damos cuenta, pero hay intereses siempre geopolíticos detrás de cada hecho. Y ya para terminar el programa, que la verdad es que está siendo un programa espectacular con un montón de datos históricos tremendos, te quería preguntar por uno de los temas más de actualidad y que también afecta a México, aunque este ya vendría siendo más de política exterior mexicana. Recientemente, el 5 de noviembre, Trump volvió a ganar las elecciones arrasando, o sea, ganándolas, no arrasando. Hay que decir que Trump obviamente proviene del Partido Republicano y dentro de este Partido Republicano había una ala más dura, sobre todo encabezadas por el senador Greenshaw, creo que era, que, bueno, pues reconocía la posibilidad de que Estados Unidos interviniese directamente en México para acabar con este problema tan grave para ellos, ¿no? Como es el tráfico de estas sustancias. Entonces, bueno, quiero que le comentes a la audiencia un poco cómo puede afectar en materia de relaciones con Estados Unidos la victoria de Trump y sobre todo, y esto ya queda para clip porque va a sonar muy, muy fuerte, si Estados Unidos puede invadir México por el tema del tráfico de drogas. Bueno, has abierto la caja de Pandora, hermano. Es un tema apasionante y es un tema de primer nivel y de la seguridad nacional está muy comprometida. Y como tú dices, el presidente Trump, bueno, el presidente electo Trump no ganó, arrasó en los estados péndulo. No cabe rememorar los datos duros, los datos duros que te di en un principio. ¿Por qué Trump arrasó en estos estados péndulo? En parte es por la fracasada política de fronteras abiertas de los demócratas. No podían controlar lo que entraba en Estados Unidos si dejaban que cualquier inmigrante entrara al país. Esta desastrosa política de fronteras abiertas, aunada, que si tienes abierta la frontera, cualquier inmigrante, quien entra cualquier tipo de producto, hizo que estos datos duros de 2023 sobre el peligro que ahora representa el fentanilo fueran un hecho. Y la gente en estos estados péndulo anotó eso. Es como por qué Trump también obtuvo el voto musulmán mayoritario. Por dos razones. Porque Trump iba a ser un férreo contendiente contra todas las políticas de ideología de género que si de por sí los occidentales tradicionales como nosotros rechazamos vehementemente, ahora imagínate un musulmán. Y por otra razón, los demócratas no aseguraron mejorar las condiciones de los gazatíes durante la ofensiva israelí. Por estas razones, Trump no solo ganó, sino que arrasó. Y parte de su política exterior tiene que ver con la deportación masiva que va a hacer hacia México. Va a ser la mayor deportación que ha habido en la historia de los Estados Unidos y sobre todo su retórica dura contra estos grupos criminales. Ahora, uno cuando ve las declaraciones contundentes de Trump de que iba a utilizar los medios necesarios para acabar con los carteles mexicanos, hace 2 años mencionó que los iba a declarar como organizaciones terroristas y cabe anotar que en términos políticos y gubernamentales, cuando una organización es declarada terrorista por la NSA, por la National Security Agency, el presidente estadounidense tiene autorización para ordenar operaciones y ataques en cualquier lugar del mundo sin pedirle permiso a nadie, porque se trata de luchar contra una organización terrorista. Los carteles mexicanos, por supuesto, que son organizaciones que utilizan el terrorismo de manera instrumental. Todos lo sabemos y nadie lo niega, solo que el gobierno mexicano evita utilizar a toda costa esta retórica debido a que si ellos lo hacen, los estadounidenses también lo van a hacer. Y si el presidente de los Estados Unidos, que ya, bueno, lo va a hacer este próximo 20 de enero, Trump, declara a los carteles como una organización terrorista, tiene la misma facultad de ordenar ataques, así como los ordena en Irak, en Siria, en cualquier punto del mundo sin tener que pedir permiso a ninguna persona. Y esto, en términos absolutos y tomando en cuenta la doctrina Monroe y que los intereses de Estados Unidos en una intervención pueden ir mucho más allá que el mero interés de destruir a los carteles, se traduce en una seguridad nacional bastante comprometida. Entonces, pues veremos qué decisión toma el presidente una vez que asuma el mandato, pero es verdad de que, y es muy probable que lo haga, es muy probable que declare a estas organizaciones como terroristas,
más que nada también por las promesas que les ha hecho a sus votantes, los votantes de los estados péndulo, y la victoria arrasadora que ha tenido se debe a que Trump les ha prometido vehementemente que va a acabar con el problema del fentanilo. Y si Trump tiene que utilizar esta política exterior para complacer a sus votantes y que el Partido Republicano permanezca en el poder en las siguientes elecciones, lo va a hacer, lo que se traduce en una seguridad nacional extremadamente comprometida y algo más. Estamos entre los albores de una posible balcanización de México. No es para menos, no es para menos. Hay que decir, quiero añadir aquí un punto para contextualizarlo, que Estados Unidos desde los atentados del 11S tiene, bueno, esta palabra voy a tener que, sí que voy a tener que ponerle un pitido o cualquier cosa, porque sí que YouTube es más tajante, pero desde esos atentados, Estados Unidos tiene declarado una guerra abierta contra el terror a nivel global, tal cual, o sea, está declarada la guerra como tal, y Donald Trump va a tener mayoría en todas las cámaras. Entonces, tú a día de hoy no te atreverías a negar categóricamente que pueda haber en los siguientes 4 años alguna intervención estadounidense en suelo mexicano de algún tipo. No tiene por qué ser una invasión terrestre al uso, sino que puede ser a lo mejor un ataque aéreo o otro tipo de operación militar. O sea, no te atreverías a negarlo a día de hoy. No, yo creo que esta es muy probable. Verdaderamente creo que creo que es muy plausible que, por supuesto, recalco, los datos duros que te di al inicio del video sobre el fentanilo, sus costos, las bajas que está dejando, si por algo sus votantes hicieron a Trump llegar a la presidencia de nuevo y sobre todo la gente de los estados péndulo, es porque quiere que esto termine. Trump tiene que cumplir esta parte del trato. Entonces, Trump hace 2 años lo dijo así, cuando todavía estaba en sus problemas legales, pero lo, ha, lo anunció de manera muy clara. Voy a declarar a los carteles como organizaciones terroristas. No sé si haya cambiado de parecer. Al parecer la retórica sigue siendo la misma. Sobre eso no se ha pronunciado recientemente, pero él dijo muy textualmente que iba a utilizar grupos de operadores especiales, ataques aéreos y cualquier medio que sea necesario para acabar con los líderes de los carteles y que no tendría piedad alguna con ellos. Ahora, por supuesto que es de interés para Estados Unidos y para mi país también destruir a estas organizaciones criminales. Nada me haría más feliz en el mundo. Sin embargo, es inevitable y sería muy ingenuo pensar que estas intervenciones solo son por esa razón. Hay un montón de factores ligados y de intereses detrás que son muy claros para la gente que conoce la geopolítica y sobre todo la historia. Hay bastantes facciones y familias en los Estados Unidos, las familias que gobiernan tras la sombra, especialmente los del complejo militar, que están muy interesados en la balcanización de México. En español casi no vas a encontrar video alguno que hable sobre la balcanización mexicana, pero insto a las personas que están viendo este video a buscar en inglés, en googlear o poner en YouTube Mexican Crisis, Mexican Balkanization en inglés. Y van a encontrar, les aseguro que van a encontrar, háganlo ustedes mismos por favor, un montón de videos que hablan sobre la balcanización de México como algo inminente. Pero esto en español no se está hablando porque nosotros no tenemos ese proyecto lo tienen ciertas ramas del ejército estadounidense desde hace bastantes años, y verdaderamente yo creo que es muy plausible que Trump utilice drones y también vaya a utilizar equipos de operaciones especiales para atacar a los líderes de los carteles, sus bases, sus laboratorios, y lo va a hacer. Yo tengo la certeza de que lo va a hacer. No lo aseguro porque eso verdaderamente nadie lo puede hacer, pero es una contemplación que tengo muy presente. Yo creo verdaderamente que Trump va a utilizar esta excusa uh, para, para tener aún más influencia en México y para algunas ramas iniciar la balcanización de México. Es algo Ahora, muy plausible y es un tema que podríamos hablar horas en otro programa. bueno, pues queda dicho, porque ahora que estoy pensando, ¿no? Esta información que me acabas de dar y que efectivamente me estoy quedando muy sorprendido. Estoy pensando que, claro, si termina
todo el mundo sabe que el lobby armamentístico en Estados Unidos es uno de los más pujantes, es uno de los más fuertes y la industria de defensa de Estados Unidos es probablemente la principal o la segunda del país. Entonces, claro, si una de las promesas de Trump es cortar la guerra en Ucrania, claro, este lobby va a precisar de que se sigan vendiendo armas. Entonces, a alguien habrá que declararle la guerra entonces. Y puede ser una buena razón para empezar a atacar, como digo, estas infraestructuras de una organización que sería declarada terrorista y así seguir con esta guerra del terror y seguir eh, lubricando, ¿no? esta gran industria que es Estados Unidos, la industria de las armas. Entonces, claro, podría ser también ir por ahí un poco también, con la finalización de la guerra de Ucrania, pero dándoles a este lobby también otra guerra, por así decirlo. Sí, cabe aclarar que todo partido y toda facción política de los Estados Unidos tiene sus propias características. Los demócratas son extremadamente rusófobos, son rusófobos a morir. Evidentemente que la Federación Rusa y su zona de influencia son una amenaza para la hegemonía estadounidense, pero es verdad que Trump y el Partido Republicano son mucho más xenófobos que rusófobos. Entonces, los republicanos en verdad entienden que su verdadero enemigo a batir no es la Federación Rusa, sino China. Y sus políticas se van a centrar muchísimo en Asia-Pacífico, porque verdaderamente Trump entiende que en términos absolutos el verdadero rival a batir es China y no la Federación Rusa, que desde la caída de la Unión Soviética y su desgracia demográfica que tuvo, sencillamente sí es un actor importante a nivel europeo y de Eurasia, pero a nivel mundial ya no pinta ni por asomo lo que fue en su momento la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. No, Trump claro. entiende verdaderamente que va a comenzar a combatir a los chinos desde México, truncándole su plan de guerra híbrida, con la introducción de fentanilo. Es una promesa que tiene que cumplir y créanme que va a utilizar los medios necesarios para hacerlo. A Trump no le tembló la mano a la hora de eliminar a Qasem Soleimani. Y por supuesto que Trump no va a dudar un segundo en utilizar todos los medios que tenga disponibles para atacar a los carteles y así cumplirle a sus votantes, resolver la crisis del fentanilo, que si no la resuelve, le va a costar al Partido Republicano su reelección. Tiene que cumplir estos dos factores, la deportación masiva de ilegales y la reducción de las muertes por este veneno. Y Claro, lo va a hacer por todos los medios. y la cosa es que es una triple victoria para Estados Unidos, una intervención de algún tipo en México, porque en primer lugar mantienes enriquecido a tu lobby de las armas, que es, como digo, uno de los más poderosos y uno de los que más influencia puede ejercer en el país. Este lobby, hay que decirlo, tradicionalmente se ha mostrado más proclive al Partido Demócrata, no tanto al Sí, Partido Republicano, aunque es verdad que para el suministro interno, para la demanda interna, sí que es verdad que el Partido Republicano ha estado más ligado a la Asociación Nacional del Rifle, pero para lo que son conflictos internacionales, el Partido Demócrata siempre ha tenido una línea mucho más dura. Pero bueno, en primer lugar, mantienes contento a este lobby. En segundo lugar, te anotas un tanto frente a tu gente, porque has acabado con organizaciones que has declarado terroristas que estaban traficando con estas sustancias y generando un problema en el país. Y en tercer lugar, atacas un poco la guerra híbrida de China. Entonces, claro, es una sí, victoria en todos los frentes, por así decirlo. sí, sí, totalmente. Y pues, bueno, ya solo el futuro dirá qué nos depara, pero este también es un tema que podríamos hablar Y muchísimo. lo haremos, porque el tema de la balcanización mexicana me ha interesado mucho. Es un Sí, término que ya había escuchado alguna vez, pero bueno, lo desarrollaremos más en otro programa. sí, sí. Y bueno, Gato, yo creo que estos eran los temas que quería cubrir. La verdad es que ha quedado un programa bastante interesante. Hemos cubierto este tema empezando en el Culiacanazo, pero tratándolo también a un nivel mucho más general e internacional, que como digo, todo en el mundo está conectado. O sea, la Todo, geopolítica todo ya es está clave para conectado. entender Sí, todo. Entonces, nada, yo quería daros las gracias a todos los televidentes, a todos los espectadores, a todos los viewers por presenciar el programa. La verdad es que yo creo que ha sido un programa bastante entretenido. Como digo siempre, si os ha gustado, por favor, dejad vuestro like, suscribiros y también comentad lo que os parezca con respecto y próximos invitados también que os puedan parecer interesantes.
Gato, yo dejo que te despidas. Como siempre, ha sido un auténtico honor contar contigo y eres un profesional, ¿eh? Porque te tomas estos temas desde que te dije para hacer la colaboración, pues has estado ahí buscando un montón de datos y de aportes que yo creo que van a ser muy interesantes. Así que si quieres despedir el programa, adelante. Mil gracias, hermano. Primero que nada, pues agradecerte a ti por la oportunidad que me das de compartir con la comunidad, pues todo este conocimiento, ¿no? Creo que si algo que ha cambiado disruptivamente en estos últimos tiempos es que por fin podemos tener un poquito de acceso más libre a la información, hacerle entender a los suscriptores y a las personas que nos ven que incluso nosotros hablando de estos temas comprometemos nuestros canales, lo estamos comprometiendo porque no es un tema fácil, así que Screw es una persona muy valiente. Ah, por último, que todas las afirmaciones que he hecho en este programa han sido bastante discriminables. Cuando se trata de un dato duro, lo he dado y he hecho una interpretación de este. Y cuando se han tratado de hipótesis, como todo en este enredado tema del narcotráfico y la seguridad en México, es nominal y puede y está libre el espacio a debate e interpretación. Aquí se trata de construir, no de dar una narrativa definitiva, determinista. Todo dato que se vaya dando aporta y va construyendo más esta visión holística de lo que conocemos como la seguridad nacional y la importancia que va a tener para nuestro futuro en los próximos 4 años. Eh, una vez más, agradecerte, hermano, eh, a la gente que se trate de, pues, de informar, de conocer, para que formen su propio criterio y nada, por favor tengan cuidado, se vienen tiempos complicados, difíciles, pero pues hay que ser optimistas y dar lo mejor de nosotros siempre. Gracias por todo, hermano. Viva España, viva México, viva la hispanidad. Viva. Eh, y pues estamos aquí listos para cualquier cosa que venga, para hacer lo mejor para nuestra gente y siempre ver por un futuro mejor para nosotros. Gracias. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo a dos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.